Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Yo creo que va a ser una jornada muy útil para todas las familias, que ese es el objetivo principal. Desde la Junta Directiva de Arsido, pues nos hemos atrevido, que siempre tenemos ese riesgo de a ver cómo se responde, a ver a cuánta gente le interesa, ¿no? Pero nos hemos atrevido de nuevo a reanudar lo que siempre nos ha parecido una cosa muy importante, que son las charlas, la información, para traer a gente de fuera, expertos que nos puedan comunicar lo que están haciendo con las personas con síndrome de Down, familias de otros ámbitos que también tienen sus experiencias y sus realidades que nos viene muy bien compartir, y todo eso juntándolo con lo que la rica experiencia y antigua que todos tenemos ya, porque ya somos muchos padres muy veteranos, pues en fin, que contribuya al mayor bienestar de nuestros hijos y de las familias, ¿verdad? En este momento, en fin, nos pareció muy interesante, sobre todo porque es un tema muy en boga, muy de actualidad, porque nos ha tocado ya, ¿verdad? Abordar el tema de la vida adulta y el envejecimiento en las personas con síndrome de Down. Esto ocurre sin duda porque hemos conseguido un gran logro, y es que las personas con síndrome de Down viven muchos más años, y esto es todo un éxito. Hace muy pocas décadas la media de expectativa de vida no pasaba de los 20 años. Ahora estamos en más de 50 y en 60 años. Y eso es un gran éxito. Pero eso conlleva otra cara, y es que envejecen y nuestros hijos van a envejecer prematuramente, antes de lo que lo hacemos el resto de la población en general, ¿no? Y además, eso se va a tratar aquí hoy en profundidad por los expertos, y además tienen riesgo de que tengan un deterioro cognitivo importante o que puedan tener incluso enfermedad de Alzheimer. Eso lo tenemos que saber y nos tenemos que atrever a abordarlo para mejor ayudar, no cabe ninguna duda. Y eso va a ser el tema de hoy. En el tema de hoy pues, nos va a acompañar Julio Molpeceres, que va a ser nuestro primer ponente, geriatra del Servicio Riojano de Salud, que nos va a hablar del envejecimiento y más concretamente del envejecimiento en las personas con síndrome de Down. Luego Nagore Nieto, que para nosotros es un fichaje que haya podido venir, todos han sido muy dispuestos y han venido muy a gusto. Va a ser ella es la coordinadora del Programa Nacional de Down España para la vida adulta y el envejecimiento, y bueno, pues esto es todo un referente para que nos pueda informar de lo que se pretende hacer y lo que en cada localidad podamos desarrollar. Ella también trabaja en el centro de día o el centro diurno, ¿verdad?, de personas adultas o para personas adultas y envejecimiento de la Fundación de Down del País Vasco, ¿verdad? O sea que muy bienvenida. Y luego también nos seguirán hablando de Igual a ti, Isabel García y Miriam Ezquerro, que nos hablarán del modelo que ellos tienen de atención a las personas con discapacidad intelectual, sus recursos y demás. Y luego el director del centro de Leo Hanner, de ARPA, también nos hablará de la metodología, los recursos para la población o las personas con autismo, aquí en La Rioja. Bueno, y nada más, que lo disfrutemos, que nos sirva, y vamos a empezar. Julio, cuando quieras. Y Johnny también. Perdón. Es que los de casa nos damos menos importancia, ¿verdad? Y John, que es nuestra profesional de la asociación, que nos va a hablar precisamente de cómo vamos a trabajar todos estos aspectos y estas cuestiones aquí en nuestra asociación en Down La Rioja. Perdona y gracias. ¿Cojo el micrófono o me oís desde allí? Sí. Bien. Bueno, yo lo primero, agradeceros la invitación a formar parte de estas charlas. No me considero experto del tema de síndrome de Down, pero hombre, llevo 20 y tantos años con gente mayor y creo que el envejecimiento ya algo sé de eso. Me gustaría intentar ayudaros a esclareceros algunas cosas, pero las cosas llegan, la vida pasa y esto nos toca a todos. Nos toca como familiares, como pacientes y como de todo punto de vista. Entonces, intentar centrar un poquito la charla para dejar 4 ideas muy sencillas, pero que las tengáis claras, que creo que os pueden ayudar. Desde el punto de vista de la definición de envejecimiento, la definición clásica dicen que es un proceso individual
que es una evolución irreversible en la vida, que cada uno alarga su vida de una manera, y el proceso es resultado de dos tipos de envejecimiento. Es una parte que es el envejecimiento per se, que hablamos, el envejecimiento intrínseco o primario, que va a ir asociado con los temas genéticos y demás, y luego el envejecimiento secundario. El envejecimiento primario son los grupos de procesos que están observados en los individuos, pero están relacionados, no están relacionados con la presencia de enfermedad. Están basados en los mecanismos genéticos y moleculares de inicio. Nosotros vamos a envejecer de una determinada manera por el hecho de ser humanos. Eso es lo que nos toca. Tenemos una carga genética, venimos de nuestros ancestros y eso es lo que nos toca. Esto que antes se veía como algo, una parte del envejecimiento que era inamovible, que esto no se podía modificar, hoy en día ya se sabe que se puede modificar y ya se sabe que a lo largo de la vida se modifica, porque hay una cosa que se llama epigenética, que a lo mejor lo habéis leído alguna vez, que los factores ambientales empiezan a influenciar sobre nuestra exposición genética y nosotros modificamos esta situación. El envejecimiento secundario, esto es más fácil de entender, hace referencia a los procesos que nos va pasando en la vida, que son fenómenos aleatorios y que son selectivos. El que fuma le va peor, el que bebe le va peor, el que no hace ejercicio le va peor, pero eso lo elige uno a lo largo de la vida. Eso no te viene tan marcado a nivel genético, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de valorar una situación en población general de gente anciana, podemos tener gente con la misma edad y que sus capacidades sean completamente diferentes. De tal manera que cuando se hable de envejecimiento, tenemos que empezar a olvidarnos de poblaciones. No podemos hablar de envejecimiento en ancianos o envejecimiento en personas con síndrome de Down, que a cada uno le va a ir diferente. A María, que ha hecho ejercicio y gimnasia rítmica toda su vida, se ha cuidado, dieta, ha estado haciendo todo bien, le ha ido de una manera, y a Luis, que ha hecho otro estilo de vida, no vamos a criticar porque las cosas, cada uno tenemos nuestros vicios, pues le ha ido de otra manera. Y a la persona con síndrome de Down hay que empezar a pensar que va a ser así. Cada uno somos diferentes, ¿de acuerdo? Esto, sea cual sea el tipo de envejecimiento, lo que acabamos, cuando empezamos nuestro envejecer, lo que quiere decir es que a nosotros se nos va disminuyendo nuestras capacidades de respuesta a la vida. Uno, cuando es joven, tiene capacidad de todo, de salir, de entrar, de seguir, de no dormir, de hacer cosas, de ejercicio, de tal. Y cuando vas pasando la edad, esas capacidades de respuesta a cualquier cosa se van estrechando, de tal manera que cuando salimos a dar un paseo con 18 años y hace 40 grados, puedes estar 50-60 minutos, y cuando tienes mi edad, sales a pasear y hace 40 grados y estás buscando una cafetería a los 2 minutos, porque no aguantas. Entonces, esa estrechez de capacidad de respuesta a los problemas que nos vienen es lo que va a marcar realmente lo que es la palabra envejecer, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar ser como María o como José Luis, porque yo creo que es muy difícil hacer una vida por la línea fácil, la línea difícil del ejercicio, de no fumar, de no tal, de no tener vicios. Creo que ser bueno en esta vida es complicado, ¿eh? De tal manera que a lo mejor, bueno, pues hay que asumir determinadas cosas. El modelo de salud es un modelo biopsicosocial. Hoy en día esto está súper demostrado. No podemos decir que la salud es una dicotomía de no enfermedad. Nosotros, cuando estamos como desarrollados desde nuestro punto de vista en nuestras máximas capacidades de salud, lo que hay que tener claro es que no solo va a depender de no tener enfermedades, de no tener alcohol, de no ser fumador, de no llevar una vida sedentaria, que sí que lo van a marcar. Pero la vida y nuestro envejecimiento activo, nuestras capacidades hasta donde vamos a poder mantenernos, van a depender del dinero que nosotros podamos manejar, van a depender de nuestras actividades sociales. No le va igual de bien al que está en casa encerrado que al que sale, está con un amigo, sale a pasear, hace actividades. ¿En qué entorno físico nos desenvolvemos? Si estamos en un medio rural o en un medio urbano. No las decisiones nuestras personales a la hora de hábitos tóxicos, estilos de vida y de conducta y de cultura que nos van a influenciar. Los japoneses tienen más cáncer de estómago porque en la dieta japonesa o por lo que sea les marca el tener cáncer de estómago.
y los servicios sanitarios y sociales van a ayudar. El que está viviendo en el Himalaya sin ningún tipo de asistencia sanitaria cercana frente a los que tenemos aquí en nuestro Hospital San Pedro, pues hombre, a los de allí les va peor, ¿eh? ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de personas con síndrome de Down, tenemos que pensar que lo que ha dicho Mariano, no quiero volver a repetirlo, ahora la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down se ha alargado, ¿eh? Y se ha alargado por muchos motivos, pero fundamentalmente por las familias que han empezado a darse cuenta que la vida sana y la vida activa es una apuesta de futuro, pero no cuando llegan a la edad adulta, sino desde el inicio, igual que en la población normal, que las propias personas con síndrome de Down en su desarrollo se dan cuenta de formar parte de esto de una forma positiva, les favorece. Los logros sociales desde el punto de vista de inclusión, a nivel de educación y a nivel laboral, os he explicado que es un modelo biopsicosocial, de tal manera que es importante tener un desarrollo educativo, formar parte de un sistema social, formar parte de unas capacidades laborales y, bueno, los avances médicos también, por supuesto. Pero esta parte no es tan importante en la parte del envejecimiento saludable, sino que la apuesta vital está fundamentada en dos partes, que es vida sana y ejercicio. Y esos son los pilares fundamentales, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de asociación de discapacidad y factores de riesgo en las personas con síndrome de Down, hay que intentar evitar la visión clásica del tratamiento de ellos desde el punto de vista de protección y paternalismo, desde un punto de vista de tratamiento hacia ellos de infantilismo, de una protección en el que es que decimos, y pasa también en gente mayor, son como niños. Bueno, no son como niños. Ellos tienen unos problemas por su carga genética que les van a desarrollar más demanda de problemas de salud, un estado de salud que en muchas ocasiones va a ser más precario frente a la población general, en algún momento no tienen acceso a la atención médica adecuada, porque hace unos minutos hemos estado hablando que no hay muchos médicos especialistas en el trato de personas con síndrome de Down con problemas asociados. No somos expertos en tratar a personas con síndrome de Down, que probablemente sea una pobreza del sistema, porque el que ve muchas personas con síndrome de Down lo hace mejor que el que ve pocas personas con síndrome de Down, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, que en muchas ocasiones son personas que no les quieren incluir en situaciones de programas de prevención y demás porque les excluyen directamente. Que esto ocurre también con las personas mayores. En personas mayores es una palabra muy bonita que se llama ageísmo. No sé si en síndrome de Down se puede utilizar alguna palabra paralela, pero esto hay que intentar evitarlo. Esto hace que los pacientes, en las personas con síndrome de Down, muy pronto se pueda empezar a hablar de síndromes geriátricos. Personas con 60 años volvemos a hablar de lo mismo que hablamos de la población que yo veo que tiene más de 85 años, de insomnio, de inmovilismo, de alteraciones alteraciones de conducta, de síndrome depresivo. Son los mismos términos para poblaciones que son algo diferentes. Cuando estamos hablando del desarrollo vital, hay que hacer el desarrollo vital completo, ¿de acuerdo? Y el desarrollo vital completo de la persona con sus desarrollos en su infancia, en su desarrollo de adolescencia y el poder llegar a la edad adulta, en cada uno de esos desarrollos tenemos que apostar junto a ellos por llegar a sus máximos. No a ser a lo que lleguen a ser y pueda ser cada uno, de forma individual. No tenemos que andar mirando al vecino. El nuestro es el nuestro y con eso hay que pelear. Igual que nosotros podemos mirar a Rafa Nadal y yo voy a jugar al tenis, pero es que no doy una como él. O sea, no puedo compararme con Rafa Nadal ni con el de al lado. Tengo que tirar conmigo mismo, intentar desarrollarme a mis máximos. Y en cada una de las etapas de la vida hay que acompañarles para que logren esos máximos. Los factores de salud que más van a influenciar o que más pueden aparecer porque tienen una alta prevalencia para ellos, que yo creo que muchos ya los conocéis, al final problemas de salud mental, problemas de adaptación a los cambios, a las situaciones sociolaborales que tantas veces queremos desarrollar y queremos
hay que sobreponernos a esa resistencia, alteraciones de ánimo, el problema de la enfermedad de Alzheimer, que luego hablaremos un poquito más, problemas de audición y de visión, que es muy frecuente el tema de cataratas, de miopía, problemas de queratocono, cosas que ya sabemos que pueden llegar. De tal manera que es muy importante que nosotros estemos en situaciones preventivas. La medicina del siglo XXI no es una medicina de patología, es una medicina de prevención. Las mujeres van a poner la mama en una máquina a sufrir unos minutos para prevención de cáncer. Hacemos colonoscopias preventivas para prevención de cáncer de colon. Si nosotros sabemos determinadas patologías que están ahí simplemente por el hecho de pasar a determinadas edades, vamos a dar la misma opción a nuestros familiares. Problemas de movilidad, problemas de sobrepeso, desarrollo precoz de artrosis, el síndrome de apnea del sueño, que es un problema que parece que es un poco importante, pero a la hora de la verdad se acompaña de otras afectaciones a nivel de cómo pasan el ritmo diurno, cómo pasan las alteraciones de conducta, cómo pasan problemas a nivel de la hipertensión. Es cierto que las personas con síndrome de Down están protegidas, gracias a Dios, de algo bueno, que tienen menos incidencia de cáncer y tienen menos incidencia de patología cardiovascular. Por Dios, algo positivo. Problemas de tiroides que sabemos que van a pasar, problemas de cardiopatías y síncopes, sobre todo en las fases juveniles, enfermedad celíaca, que es relativamente frecuente y que se puede hacer un diagnóstico. Y todo el mundo dice una colonoscopia hoy en día te sedan, te despiertas y ya dices, ¿qué ha pasado? No sabes ni lo que te han hecho. Diabetes, estrechamente ligada con la obesidad, pero esto hay que apostar previamente a movilidad, ejercicio, problemas de salud bucodental. A nadie nos gusta ir al dentista, yo el torno me pone malo, pero hay que ir. El problema de la epilepsia, que ya sabemos que hay dos picos, que en infancia es muy frecuente, y el significado que tiene la epilepsia cuando es a partir de 40 años. Esta diapositiva resume lo que es el envejecimiento de cualquiera. Nosotros hacemos un inicio desde que nacemos, desarrollamos nuestros máximos, hacemos a lo largo de la vida adulta un plató y luego intentamos mantenernos en nuestra funcionalidad. Las personas con síndrome de Down llegarán a una posición menor, pero tendremos que intentar que mantengan su curva por aquí, no bajar aquí, ni que no lleguen a sus máximos. Tenemos que apostar por el futuro. Esto se gana aquí, no se gana aquí. La gente mayor le va mejor porque ha hecho una vida sana en juventud, no porque haya geriatras en España. No podemos pensar, ahora le llevo al geriatra con 85 años y va a durar otros 10 y va a correr millas. Eso no es así. Tenemos que apostar aquí, pero esto por población normal. Con ellos es lo mismo. Sus capacidades se tienen que desarrollar al máximo. Estas diapositivas las voy a pasar un poquito por encima porque Nagore también nos va a hablar de ellas y son diapositivas que muchos de vosotros me diréis, oye, eso ya lo sabemos, porque son de una página que es una página web del síndrome de Down España y hay muchísima información. Simplemente son indicadores de envejecimiento en población con síndrome de Down, problemas que pueden tener y que se pueden evaluar y que se pueden ir visualizando con cierta prevención y con un poquito de antelación. Y las familias son los que mejor lo van a detectar, ¿de acuerdo? Vienen situaciones a nivel cognitivo, disminución de memoria, disminución de desorientación, dificultad de orientación espacial, de atención, percepción, dificultad de reconocimiento de imágenes, y aquí vienen luego, tenéis en el documento una serie de medidas que son posibles acciones a realizar. No inhibirnos y no detectar esos problemas y girarnos ante ellos, sino que muchas veces el dar un paso adelante va a favorecer el cómo vamos a afrontar eso y vamos a seguir apostando por máximos, ¿de acuerdo? La apatía, el desinterés, la tendencia a la soledad, apariencia descuidada en las pérdidas de sus habilidades. Hay algunos indicadores en el contexto laboral, realización y ejecución de tareas, disminución del ritmo de trabajo, la eficacia de respuesta, dificultad para el cumplimiento de sus normas, y aquí vienen unas posibles medidas a tomar. Hay unos intermedios en que te dicen vías de espacios o vías de detección y responsables con los que puedes hablar para interaccionar, los jefes directos, pues, compañeros de trabajo, ¿de acuerdo? Indicadores en el tema de formación, lo mismo.
indicadores en el contexto en la vivienda. Esto, las familias día a día están viendo cómo, hasta dónde han sido capaces de desarrollar sus capacidades y qué problemas empiezan a detectar, porque además se tiene una sensibilidad especial. Cuando los pacientes, cuando las personas con síndrome de Down van a una consulta, lo fundamental por parte de los médicos es escuchar a la familia, porque son los que saben lo que están pasando. ¿De acuerdo? Lo mismo, la parte de la operación. Y ahora simplemente daros unas pinceladas sobre lo que es la demencia Alzheimer y la relación que tiene con síndrome de Down. ¿De acuerdo? El problema de la valoración de la demencia desde siempre es que no hay una situación en que algo yo pueda medir y diga, tiene, no sé, la nariz de 3 milímetros y ya le ha crecido a 3,1, ya tiene demencia, porque le he medido la nariz. Eso no existe, o no existía, ¿de acuerdo? No hay una cosa que digas, hoy tienes demencia y mañana no lo tienes. El proceso de la cognición ocurre con lo que os he explicado antes de la función, porque es la misma diapositiva para todo. Nacemos, desarrollamos nuestros máximos, pasamos por una vida, una fase más o menos estabilizada y hay mucha gente que hace su envejecimiento normal y no llega a demencia, y hay muchas personas que, bueno, pues entran en un momento dado que empiezan a tener un deterioro y acaban en demencia. Lo más importante de esto es esto de aquí, que es que antes de estar aquí hay una fase previa en que no se está igual de cómo se estaba, no se tiene demencia, pero ya empieza a pasar algo, ¿de acuerdo? Y esa sensibilidad con estos cambios precoces es lo que las familias y lo que los acompañantes pueden detectar, ¿de acuerdo? Estos artículos son fundamentales, yo creo que para vosotros, son artículos del año bastante recientes, que son del 2021. Son 2 artículos, este es de Juan Fortea, que es un médico de Barcelona, que son médicos que son sensibles a este problema de la aparición del síndrome de la demencia de Alzheimer en pacientes con síndrome de Down. ¿Qué ocurre? Que esta diapositiva la utilizo siempre. Cuando tú vas a un diagnóstico, no solo de Alzheimer, sino un diagnóstico en una consulta y te dan un diagnóstico potente, pasas por todo, te quedas que no sabes ni para dónde ir, empiezas con sensación de miedo, la soledad que dices, ahora estoy yo aquí solo ante la enfermedad, ¿a dónde tiro yo con esto? Nadie me va a poder ayudar, esto lo voy a sufrir yo o mi familiar, y con muchas sensaciones de impotencia, de angustia, que no sabes ni cómo reaccionar. Esto, cuando es para nosotros mismos, pues tienes un margen, pero cuando es para el de al lado, yo creo que hay que apretar. Creo que es más fácil reponerse y apretar con otro y tirar por él, que no para uno mismo, que a lo mejor tienes un poquito más de complacencia contigo mismo y estás un poco más parado, pero con el de al lado hay que tirar porque depende de ti, depende de lo que tú hagas en muchas cosas. El problema del cromosoma 21 de la trisomía es que tiene en el cromosoma 21 hay una parte que codifica para una cosa que se llama la proteína precursora de amiloide, da igual, pero al tener esa carga de la proteína precursora de amiloide tiene mucha carga de riesgo para enfermedad de Alzheimer, porque el amiloide es lo que se deposita a nivel cerebral y genera el Alzheimer. ¿Qué ocurre? Que acompañándose con eso, ahí en las personas con síndrome de Down hay una alteración innata genética del sistema inmune. Y el sistema inmune es el que nos va a proteger y además a empeorar muchas veces el proceso del depósito de amiloide, porque nos genera una situación de inflamación que cuando el Alzheimer está más avanzado no solo ya tiene que ver con el amiloide, sino que ya hay afectación inflamatoria y degeneración neuronal. Esto en las personas con síndrome de Down está aumentando el riesgo. ¿Qué ocurre? Que a los 40 años de personas con síndrome de Down, si nos hiciéramos todos una biopsia cerebral, todos más cumplirían los criterios que se llama ahora de enfermedad de Alzheimer anatomopatológico. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros a los 40 años ya sabemos que empezamos a tener eso, ¿qué ocurre? Que el riesgo de que acabemos teniendo clínica, alargando nuestra situación visceral, que gracias a Dios es lo que está pasando, pues se dispara por encima del 90%.
Estos son datos, esto hay que saberlo, no hay que asustarse, esto está ahí y hay que afrontarlo. Y hay que afrontarlo de una forma positiva. Se convierte en datos tremendos. Primera causa de muerte, hay problemas al diagnóstico, porque muchas veces que las familias dicen, bueno, yo le noto un poco tal, pero yo para qué le voy a llevar, si mejor no comentamos o no lo miramos. Pero hay un problema añadido, que no hay criterios específicos para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y de síndrome de Down, porque uno de los problemas que tienen es la comparación de poblaciones, porque el desarrollo vital o cognitivo de cada uno de ellos es muy diferente. Independientemente de que hayan logrado sus máximos, es muy diferente entre ellos. No hay tratamientos preventivos, pero esto es por lo que hay que luchar, ¿de acuerdo? Y no hay un tratamiento específico, porque los tratamientos que hay hoy en día para la demencia de Alzheimer, en muchos estudios estos pacientes no han formado parte de ellos, solo recomiendan el uso de anticolinestérasicos porque creen que si va bien a los demás, ¿por qué no se lo vamos a poner a este grupo de pacientes? Y porque han sido excluidos de los tratados, de los estudios, como la población anciana. Nadie quiere poner a pacientes, dice, no vaya a ser que les vaya mal a estos y me fastidien el estudio y no me aprueben el medicamento, ¿de acuerdo? Y estas son las fases que tenemos que pasar a la hora del diagnóstico. Hay degeneración neuronal, que cumplen criterios, que es lo que os he explicado. Si nos hiciésemos esa biopsia teórica, estaríamos aquí, estaríamos con problemas ya, pero no tendríamos ningún problema, pero nuestra lesión ya estaría hecha. Y el problema es que el diagnóstico es cuando empieza a haber problemas de demencia, ya cumple criterios de demencia. Y eso en principio es un problemón. ¿Por qué? Porque ya no hay células neuronales por las que luchar, de tal manera que la ciencia se ha puesto las pilas, no desde hace muchos años, pero 7, 8, 10 años se ha empezado a poner las pilas y han intentado que ocurra esto, que nosotros vamos a hacer el diagnóstico de Alzheimer cuando prácticamente no hay clínica de Alzheimer, cuando prácticamente no hay ningún problema de memoria ni de nada, sino que nosotros vamos a intentar detectar ese problema neuronal y buscarlo de otra manera sin llegar a hacer la biopsia. Y esto es lo que ocurre en los pacientes con síndrome de Down. A la edad de 40 años, nosotros ya sabemos que vamos a empezar a tener problemas de detección de amiloide en el líquido cefalorraquídeo y en una prueba que se hace que es un PET, de tal manera que muchas veces cuando enseguida te consultas te dicen vamos a hacer una punción lumbar para detectar esto, para detectar que el amiloide, como se ha depositado en el cerebro, en el líquido ha bajado, no hay ese amiloide, no se está limpiando ese amiloide. Y otra prueba que se hace es una prueba de un PET, que es una prueba parecida al escáner o a la resonancia, te pones, te hacen el PET y ahí se ve que hay depósitos de amiloide. Y no tiene por qué tener en ese momento ningún tipo de clínica, porque son edades de 35, 40 años donde ya empieza a haber problemas y pasa un gap de 10, 12 años hasta que empieza a haber clínica de demencia, ¿de acuerdo? Pero las cosas están mal ya en esta primera fase. Por la carga genética que tienen, fijaros lo que os digo, en algunos pacientes con meses hacen estudios y se ve que ya hay depósito de unas proteínas previas, pero prácticamente cuando nacen. De tal manera que esto es un desarrollo largo de años. Otra cosa es que nosotros no seamos capaces de verlo hasta que no vemos los déficits, ¿de acuerdo? Pero eso está pasando ahí. Y esto es lo mismo. Lo único que aquí pues empiezan con problemas de memoria, problemas disejecutivos y estamos hablando de edades de 40-50. En población normal, en población de demencia de Alzheimer que no tiene síndrome de Down, esto lo único que hace es correrse hacia allá. Esto, que es muy malo, tiene una cosa muy buena, que es que la población con síndrome de Down, cuando presenta la demencia de Alzheimer, es prácticamente idéntica a las demencias que hay que se llaman genéticas. La demencia de Alzheimer hay dos maneras, una que es esporádica, que quiere decir que te puede pasar a cualquiera, y hay otra que se hereda directamente, que si tu padre y tu madre lo tienen, a ti te toca. Pero esa parte que se hereda directamente, hay muy poca gente. Esos son los que todos los laboratorios quieren estudiar, porque ya saben lo que va a pasar. Pero son muy pocas familias. Pero el síndrome de Down, las personas con síndrome de Down, es una población muy amplia y están haciendo la misma forma de deterioro que ese pequeño grupo
que tiene la enfermedad de Alzheimer genética. De tal manera que ahora es una oportunidad para estudiar y para intentar tratar la demencia Alzheimer, porque son prácticamente simétricos al desarrollo de esas poblaciones tan pequeñas y que todos los laboratorios quieren poner en estudio. Y ahora es una oportunidad. Dices, menuda oportunidad. Bueno, pero es que si yo tengo que elegir una demencia, yo quiero tener Alzheimer. ¿Por qué? Porque de esto se está estudiando todos los días, se está buscando un medicamento, se está buscando salidas, se está buscando prevención. Y la población de personas con síndrome de Down pueden ser esa población de estudio, ¿de acuerdo? Y pueden ser las primeras beneficiadas, porque es en la población que se ha estudiado, porque hasta ahora eran los perjudicados, porque eran los eliminados de los estudios. Hay una forma clásica de presentación que es con afectación de memoria, déficit de atención y síndrome de estrés ejecutivo, quiere decir que no saben hacer las cosas, que se lían cuando van a hacer algo y dices, pero ¿y ahora qué haces? Si esto lo sabías hacer, y no sé cómo se hace, no sé qué tengo que hacer. Hay una teoría que decían antes que se presentaba de una forma diferente, que era de desinhibición, con alteraciones de conducta, pero eso ya se ha visto que no, que la forma de presentación típica es esta. Y hay una forma que tenéis que saber y que tenéis que conocer, que hemos dicho que hay una fase en juventud de problemas de crisis epilépticas, pero si hay crisis epilépticas a partir de los 40 años, el diagnóstico de base es este, ¿de acuerdo? Alzheimer. Es una crisis epiléptica del despertar, es una crisis epiléptica que está relacionada con esta patología, hay que poner tratamiento, ¿de acuerdo? Son crisis tónico-crónico generalizadas y hay que saberlo, y ya está, porque es que está ahí. Cuando uno sabe las cosas, es más fácil prepararse, pienso yo. Esto es lo que os explicaba, que es muy parecido en el desarrollo y en las diapositivas que os he enseñado, pero ¿qué ocurre? Que nosotros llegamos en ellos a un diagnóstico más tardío. ¿Por qué? Porque les dejamos que se afecten mucho las actividades básicas o que lleguen alteraciones de conducta muy severas, porque nos ponemos un poco de medio lado porque no lo queremos ver. La forma de epilepsia esta que os hablo de los 40 años, y hay un problema, que no hay medidas comparativas. Mientras que la gente mayor están normalizadas, la gente viene y se hace un test y se compara con población de su edad, de su desarrollo cognitivo y se compara con ellos, no hay unas tablas estandarizadas de medidas. ¿Por qué? Porque es muy heterogénea la población, pero que es una cosa muy buena, vamos a compararle con ellos mismos. Tú puedes hacer una primera consulta y en 6 meses vuelves a la consulta, vuelves a repetir las cosas, los test, lo que le hagas y le mides contra él mismo. ¿De acuerdo? De tal manera que es muy significativo. ¿Qué ocurre? Dices, ¿al síndrome de Down y Alzheimer? Mal. Digo, bueno, mal, que tenemos una población numerosa, que tiene un alto riesgo de desarrollo, que ya lo sabemos, que el curso vital es muy parecido a ese que está todo el mundo estudiando y ahora podemos poner a los nuestros, decir, oye, que los nuestros que pueden estar ahí, ¿eh? Y la presentación es más homogénea, porque el Alzheimer esporádico sí que te puede pasar o no, luego es un follón. Esos luego sí tienen siempre un poco más de inflamación, o tienen algunos problemas de otras células, y dicen, ¿esto será Alzheimer o será otra cosa? Entonces eso es un lío, pero las personas con síndrome de Down que desarrollan Alzheimer son bastante constantes en sus formas de presentación y en su afectación celular. En contra, pues lo de siempre, que tienen en los genes del cromosoma 21, hay muchos genes que pueden alterar otras cosas, entonces los laboratorios dicen, vete tú a saber si tiene un gen ahí que me va a alterar la respuesta. De hecho hay un problema que tienen un problema que es vascular, que es angiopatía amiloide, que es un depósito a nivel vascular, y estos pacientes, en los estudios que hay ahora, si leéis algo de lecanemab, una serie de productos que están ahora estudiándose, el que tiene mucha angiopatía amiloide tiene mucho riesgo de sangrado cerebral. De tal manera que estás probando medicamentos y estás generando problemas por otro lado. Entonces esta población en eso sí que parece ser que tener un poco de sensibilidad con este problema. Y luego la comorbilidad, porque muchas veces el resultado malo del estudio no es porque el fármaco no haya funcionado o haya dejado de funcionar, es que el paciente ha empezado con una neumonía porque tenía un problema de retrognatia, tiene problemas al tragar, el tiroides no lo tiene bien controlado, y entonces los resultados muchas veces están ensombrecidos por otras cosas. Pero hoy en día, que hemos hablado de esas patologías que sabes a priori que puedes tener controladas,
yo creo que bueno, pues se puede sobrellevar y controlar por ese tipo de problemas. ¿De acuerdo? ¿No? Muchas gracias a todos.